Vamos a arrancar ya con la clase. Vamos a explicar acá para el amigo Vanegas una fuente de un TCL que lo tiene a mal traer. Así que bueno, vamos a explicar todo lo que es la parte fría del control y un poco de la parte caliente del funcionamiento. Son equipos que todavía, para los que vean la clase grabada, siguen estando en el mercado. La gente los sigue reparando. Hay de 21 pulgadas porque son slim y de 29 pulgadas, así que la explicación es más o menos similar. Así que bueno, acá les voy a compartir un poco la pantalla. El tema es así, esto es una fuente flyback, ¿sí? O como llamábamos antiguamente cuando hacíamos el curso de fuentes, con Paco era transferencia indirecta. Primer tiempo acumula y segundo transfiere. Igual que lo que les explico siempre con la fuente de los LED o el LCD, que en el primer tiempo todos los bobinados donde están los rectificadores, los diodos, están en contrafase, los diodos no conducen, y en el momento que aparece el segundo tiempo es donde conducen todos los diodos amortiguadores y rectificadores. Así que vamos a empezar por la parte más difícil que tiene la fuente, porque la fuente tiene dos estados de trabajo. En el modo stand-by, donde todas las tensiones de salida se caen todas, y hay una sola que es el sustento para mantener al micro despierto. ¿Sí? Y después en modo on, todas las tensiones levantan para poder alimentar la salida de audio, para poder alimentar el micro, para poder alimentar el horizontal. Acá les voy a empezar a explicar el tema del stand-by primero, ¿sí? Que es lo más complejo de la fuente para entender. Entonces miren, acá nosotros tenemos desde donde se ejecuta la orden, que es a través de este transistor, Q808. ¿Sí? Hay versiones que ustedes van a encontrar que no tienen el preset, que tienen una resistencia fija, pero eso es lo mismo para la explicación, digamos. Cuando estamos en stand-by, Q808 está sin conducir, o sea que todo esto que tenemos acá es como si no estuviera en el circuito. ¿Sí? O sea que para manejar la tensión de salida, nos manejamos con el divisor de tensión que sería R829 más R830, que eso forma la R1, y R832, que forma la R2. ¿Sí? Todo eso nada más que para el stand-by, veámoslo. Veámoslo así de apartes. R1 y R2. Con esto ajusto la tensión para el stand-by. Ahora, en stand-by se caen todas las tensiones. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? El octocoplador conduce fuerte, porque aumenta la corriente, y eso, a través del devanado auxiliar, pasa por la R810, el octo, y ingresa a la pata 2. Cuando el octo ya está con mucho tiempo de conducción, ¿sí? Es porque la tensión de salida, la carga es muy poca, y porque yo puse la fuente en stand-by. O sea, dos condiciones: fuerzo la fuente stand-by, pero a la vez le quito consumo. No puedo forzar la fuente stand-by y pedirle consumo. Solamente el consumo en stand-by es mantener despierto al microprocesador. Entonces, como yo tengo este transistor al corte, ¿qué es lo que pasa? El TL431 conduce mucho. Al conducir mucho aumenta la corriente en el fototransistor y la fuente se plancha. Y fíjense una cosa. Vamos a ver todos los secundarios auxiliares. Fíjense, el que tenía 14 volt se cae a 2,3 volt. Fíjense, ¿no? Que esto es para alimentar la etapa de salida vertical. El otro secundario de los menos 14 se cae a 2,1 volt. Fíjense, ¿no? Este secundario que tendría que entregar 50 volt, que lo pueden utilizar para el sintonizador, para el driver del televisor. Bueno, este secundario de 50 volt se cae a 8,3 volt. ¿Sí? Y este secundario que tenemos acá, el del diodo D813, que es el que genera los 12 volt, ¿sí? Fíjense que son 12 volt a la salida, acá sobre D813 y C833, pasa por un diodo que forma, acá este diodo está para
poder generar una división, ¿sí? Y tengo este capacitor acá cargado. Entonces acá tendremos alrededor de 11,3 volt. Así que fíjense que este secundario, que sobre C847 yo tengo 11,3 volt en modo normal, se cae la tensión tanto que acá sobre D813, no sobre este lado, por eso tenemos este diodo, ahora van a ver, sobre D813 yo tengo 1,3 volt, o sea, chau, no podría alimentar el micro, la memoria, nada. ¿Sí? Y fíjense, el de 122 volt, o 125, o 112, depende del ajuste que tenga, si es de 21 o 29, se cae alrededor de 18,5, 19 volt. Fíjense todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si a mí se me caen todos los secundarios? ¿Sí? Si se me caen todos los secundarios, yo necesito un secundario que me pueda mantener al microprocesador despierto. Y acá está cómo hace esa función el circuito. En el momento que a mí se me caen todas las tensiones, fíjense, la única que puede ser sustento, ¿sí?, del secundario este para mantener despierto a Q803, que me maneja los 5 volt de standby y los 3,3, pueden ser dos. Pueden ser dos. O este, que en on tengo 50 volt, o podría ser este, que en on tengo 112, 115. Hay otra fuente que lo toma de acá. Pero en este caso lo toman de acá de los 50. Entonces, fíjense que cuando acá en este punto se cae la tensión, o sea, 1,3 volt menos 0,6 volt, me quedaría acá prácticamente 0,6 volt, 0,7. Fíjense que ahora este transistor, que lo van a encontrar como bipolar, lo pueden encontrar como FET, pero generalmente viene como bipolar, ahora está apto para conducir. ¿Por qué? Y porque acá tengo 8,3 volt. ¿Ven? Acá tengo 8,3 volt. Entonces el transistor conduce. Y al conducir este transistor, ahora es el que me repone la tensión que me va a faltar. Este es el que me va a suministrar ahora alrededor de 8 volt en esta línea. Entonces el microprocesador puede seguir recibiendo la alimentación en su pin con 5 volt y con 3,3 volt. O sea, por eso se los marqué acá en rojo, qué es lo que pasa en cada uno de los secundarios cuando la fuente se cae y queda en stand-by. Pero, o sea, ¿cómo se activaría los 8.3 lo activa al MOSFET? No. No, O sea, el tema es así. Vos tenés acá un transistor que es un regulador, que como máximo, te va a quedar acá en 11 volt anclado. Pero ya está polarizado para conducir. Entonces, cuando acá te quedan 8,3 volt, fíjate que pasás por una R, te queda alrededor de 8, pasás por acá y el transistor ya está apto para conducir. Ahora O sea, sí, está ahora sí. saturado. Este transistor está como una llave, está saturado. ¿Sí? O sea, la tensión que tengo acá pasa a este secundario. Por eso tiene un diodo acá. ¿Por qué? Porque si no tuviera este diodo estaría en corto. La corriente, que tiene que ir para el lado de los transistores, se iría para el lado de alimentar el jungla y otras etapas más. Por eso tengo este diodo que actúa como separador. Cuando la tensión, acá en este punto, en el cátodo, está siendo suministrada por este bobinado auxiliar a través del transistor, no permite este diodo que drene corriente para el lado de los 12 volt. Solamente es mantener despierto al micro en stand-by esperando la orden de usuario. O sea, stand-by y control remoto. Ahora, ¿qué pasa cuando vos cambiás la orden y ahora haces que el televisor arranque el horizontal y suban todas las tensiones? Bueno, este transistor que tenemos acá, ahora viene un alto en la base y conduce. ¿Qué es lo que pasa al conducir? Como les puse acá, fíjate que esta R de 39K ahora se pone en paralelo con una R, pongámosle de, depende del ajuste del preset, pero de 4,3K. ¿Cuánto te va a quedar esto acá?
el valor te va a quedar alrededor de 3,873K. Entonces, ¿qué pasa para llegar acá ahora a 2,5 volts? Siempre partamos de este punto. Yo tengo que llegar a 2,5 volts acá, con menos tensión o con más tensión. Ahora, para llegar a 2,5 volts, porque puse acá en este punto una resistencia más en paralelo, que es este conjunto, para llegar a 2,5 volts necesito más tensión. ¿Cuánto? Bueno, 125 volts, si fuese este cálculo, o si hay otro valor de resistores, puede ser 112, depende del tamaño de pulgada del televisor. Entonces ahí, el opto conduce menos, la fuente levanta todas las tensiones y ahora, esta que en stand-by tenía 18,5, 19, ahora sube a 112, 120, depende del tamaño de pulgada. Y esto ahora, que antes tenía 1,3 volt, ahora sube a 12. Entonces, ¿ahora qué pasa? El diodo de 815 ahora sí conduce, porque el ánodo está más alto que el cátodo. ¿Y ahora qué pasa con este transistor? Que ahora acá en la base tengo 11 volt. Pues como este bobinado subió, me queda ahora el surtidor o el emisor, si fuera un NPN, más alto que la base. Automáticamente se abre. No puede trabajar en on este transistor porque ahora acá la tensión sube a 50 volt. Este transistor solamente funciona en stand-by, cuando acá se cayó la tensión. Fundamental tener en cuenta esto, muchachos. Este transistor trabaja solamente en stand-by. Solamente trabaja en stand-by. No trabaja en on. ¿Qué es lo que pasa cuando suele haber una falla en la fuente? Generalmente en la fuente esta hay un problema que viene quemado este transistor, ¿sí? Se pone en corto. ¿Por qué? Porque este diodo, el D813, se abre. Entonces, como la fuente está en modo on y el diodo se abrió, acá tengo 50 volt y este transistor comienza a conducir. Entonces, desde los 50 volt hasta esta rama, me está quemando alrededor de 38 volt. ¿Sí? Entonces, claro, se pone en corto, lógico, porque no está preparado para eso. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Yo acá les puse que es un diodo, un transistor bipolar y es un 2N5551 lo que trae. ¿Sí? Entonces, para empezar a trabajar esto, lo primero que tienen que hacer es probar el control, lo más fácil, en modo on. Es la forma más fácil y práctica de poder probar el control. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Sacar el optocoplador, colocar en su lugar un LED. ¿Sí? Agarro un cablecito y lo puenteo colector emisor de Q808. ¿Para qué? Para habilitar el divisor de tensión o sea, el preset más la resistencia en paralelo con la R832. Siempre acá, ¿cuánto va a haber? 2,5 volt. 2,5. Siempre. Si está en stand-by o si está en on, vas a tener 2,5. Entonces, pero la cosa va a cambiar. O vas a tener 2,5 con 112 volt o vas a tener 2,5 con 20 volt. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Y el divisor de tensión. Esta resistencia tan fija, no se tocan, pero se toca la de abajo. Entonces, si yo pongo acá, le agrego una resistencia acá abajo, ¿sí? La tensión va a tender a caer, porque pongo una resistencia en paralelo con esta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y para llegar a 2,5, la tensión ahora va a subir a 112 o 125, depende del tamaño de pulgada. ¿Entendés? Y cuando está en stand-by, ¿qué hago? Saco de juego esto, lo elimino y solamente me quedo con la R832-39K. Entonces, por eso que para el modo on se puentea colector emisor. Es lo primero que tenemos que probar. Entonces, aplicamos 12 volt acá, de este lado, 12 volt, ¿sí? Y con la fuente de alta, por eso se necesita la fuente de alta, comenzamos a suministrar tensión acá, previamente a haber desvinculado el horizontal. Entonces aplicás tensión acá y cuando llegues a 2,5 volt acá, tendrás que tener la tensión de BCC que requiere a tu circuito.
Por eso te digo, fíjate que yo hice un cálculo para 125 volt, pero el tuyo es 112. Cambian estos valores. Mío se prende en 127 volts. Y la macana que ahora, que yo lo estaba poniendo en 7 volts, 7, 8 volts, a D815, ahí le estaba inyectando 8 volts, no 12. No, no. Vos primero en modo on me probás el control como corresponde. Ponés 12 volt acá, ¿sí? Unís colector emisor de Q808 y empezás a aplicar tensión a la salida del más B principal, donde está el capacitor C824. Le aplicás, en tu caso, 125 volt, ¿sí? Y a los 125 volt te tiene que prender el LED. Si eso se cumple, está perfecto, se cumple la tensión que vos necesitas. Ahora tenemos que probar el circuito de stand-by. Para probar el circuito de stand-by lo que hay que hacer es sacar el puente, colector emisor, y unir base emisor, para asegurarnos que el micro no nos prenda el transistor. Porque el micro, si no, nos puede prender el transistor. Entonces nosotros tenemos que forzar a que el micro no dé ningún tipo de orden. Las órdenes las damos nosotros. Entonces ponemos base emisor y ya sacamos de juego a este transistor. Obviamente que tenés que asegurarte que el transistor no esté en corto, colector emisor. Entonces ya sacamos de juego todo este conjunto de cosas y solamente queda la R832. Entonces, aplicamos acá en este punto, aplica 20 volt con la fuente de alta. 20 volt. ¿Para qué son los 20 volt? Para poder polarizar este Zener y ver si está cumpliendo con la tensión de Zener que corresponde. ¿Sí? Y si vos medís ahí una tensión un poco más baja, no preocupar, porque si tenés un bipolar, empieza a circular corriente desde la juntura de base emisor. Entonces ahora venís con la fuente de baja y empezás a aplicar tensión acá. Aplicás alrededor de 8 volt y el LED tiene que volver a prender. ¿Por qué? Porque ahora el LED se va a alimentar desde este punto. Y fíjate que yo hice el cálculo, me había dado más o menos, para llegar a 2 volt y medio acá, sin estas resistencias, 14,6 volt. Así que fíjate que vos tenés que aplicar acá más o menos 15 volt, si tiene estos valores, y vas a llegar a 2,5. ¿Qué te asegurás? Que el TL conduzca. Ya sabes que el cátodo del LED está retornando a masa. ¿Qué es lo que te falta? Bueno, aplicar tensión en esta rama, que la aplicás desde acá, desde el cátodo del diodo D809. ¿Por qué? Porque si se te abrió la resistencia de 10 ohm, no te vas a dar cuenta. Entonces, si aplicás acá, sabes que tiene que llegar acá. Entonces, como este ya está predestinado a conducir, te va a empezar a subir la tensión en esta rama y tenés que medir si no se te está piantando por este lado, porque podés tener este diodo en corto. O sea, para eso está este diodo, para bloquear que la tensión en stand-by de acá no se vaya para alimentar al micro jungla y a otras etapas, otros reguladores. Entonces, para eso está este diodo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vos tenés que tener en cuenta. Entonces, de ahí, el positivo circula corriente por acá y alimenta el ánodo del optocoplador. Así es como maneja la fuente la parte de stand-by. Poné acá, cuando se te cumpla, poné acá la tensión, los 12. Y aplica acá de 0 hasta llegar a 2,5 volt. O sea que podés llegar con 19 a 20 volt. ¿Sí? Porque esto está deshabilitado. Lo vuelvo a reiterar porque quiero que se comprenda. Estoy probando el stand-by. Esto no está. No está. ¿Sí? Entonces, aplicás tensión acá hasta llegar acá a 2,5, como te marco acá. Te tiene que prender el LED. Una vez que eso se cumple, sacás la fuente de acá ahora, dejás acá fijo, no lo tocas, y te metés acá sobre D809 y le empezás a aplicar tensión. Y vas a ver de nuevo en qué punto vuelve a encender el LED cuando aplicas tensión acá. ¿Sí? Listo, profe. Sí, sí.
No es nada complejo. Vos acá lo que tenés que entender, fundamental en esto, vos lo que tenés que entender, que en stand-by a vos se te caen todas las tensiones. Y la única que puede aprovechar la fuente para alimentar al micro, fíjate que son 5 volt, estamos haciendo caer casi 3 volt, o sea, de este transistor acá, pone 8 volt a este punto. Es como si yo digo, bueno, se me cayeron todas las tensiones, entonces hago un bypass momentáneo de esta que tengo acá ahora, 8,3, la mando acá. ¿Para qué? Para que pueda alimentar este regulador. Y cuando lo voy a pasar a on el televisor, pará, se me va a ir todo para arriba, bueno, desconecto esto, porque ahora esta va a crecer. Eso es lo que hace el circuito. ¿Cómo lo hace? Electrónicamente. Porque si vos ponés acá el emisor, lo subís respecto de la base, el transistor se bloquea. ¿Me entendés? Yo tengo la base 11 y tengo en el emisor 12, el transistor no conduce. Ahora, si en la base tengo 11 y acá no tengo nada de tensión, ¿sí? El transistor empieza a suministrar corriente. Y eso es lo que hace este transistor Q802. Un espectáculo ese transistor. Por eso el que da la vida por la causa. Porque cuando se abre este diodo, que es una fija, a este le podés poner, para que ande bien, no tengas problema, ponerle el RU4A. El original se lo lleva puesto. En la fija de esta fuente es este diodo. Al abrirse este diodo, claro, vos tenés 50 volt acá y esto está anclado a 11. Sí, acá vas a tener 10,3 volt. Sí, pero acá tenés 50. Estás quemando 40 volt sobre un transistor. ¿Sabés cómo se pone? Como una plancha. Ahí está el problema. Acá a veces el televisor se apaga, tiene algunas fallas aleatorias. En este lugar donde está Q804 o donde está Q803 le podés poner estos transistores. 2SC2611. Con esos transistores anda bien. No tiene problema. Acá lo mismo, ¿ves? Si D815 está jodido, ponele un 1N4007. Mucho mejor. Es un diodo de 1 ampere. Acá se ve muy claro cómo este señor es el que cuando todas las tensiones se caen, este es el que suministra el stand-by. ¿Por qué? Y porque acá cayó a 8 volt. Por eso puede hacer ese laburo. Ahora, en modo on, no puede hacer ese laburo, porque tiene 50 volt acá. No puedo quemar 40 volt. Es imposible. ¿Qué hace? Bueno, pones un secundario que suba, que es este. Por eso es que se planchan en stand-by todas las tensiones. Es una forma de poner a la fuente en ahorro de energía. Parte caliente. Contiene un NSP 1337 que trabaja como máximo a 130 kHz, ¿sí? Con plena carga. Y cuando no tiene carga la fuente, cuando estamos trabajando en el modo stand-by, la frecuencia cae a 25 kHz. Entonces, fíjense, tenemos como siempre, ven que tenemos un pin de entrada de alto voltaje, high voltage, que a través de este punto donde tenemos los 300 volt, fíjense que acá no existe PFC, en esa época no le obligaban a corregir factor de potencia, venimos por acá y comenzamos a cargar el capacitor de la pata 6 de BCC. Cuando el capacitor alcanza los 12 volt, comienza la excitación al FET de potencia. Si apareció la tensión de relevo, ¿sí? A través del diodo de 804 recarga el capacitor C812 y mantiene estable el integrado. Si no ocurrió eso, cuando la tensión cae por debajo de 10,8 se desconecta el integrado y otra vez, desde la fuente de corriente, se vuelve a inicializar y vuelve a cargar el capacitor. Así sucesivamente. Pero también la pata de BCC tiene una medición, pongámosle que a vos ya te alteró el lazo de control de la fuente, te quedaste sin control y la fuente tiende a embalarse. Entonces, como las tensiones de todos los secundarios tienden a subir, la del secundario de la parte caliente también tiende a subir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este secundario
alcanza los 18,6 volt, automáticamente se dispara dentro del integrado la protección de Over Voltage Protection, protección de sobrevoltaje. ¿Sí? Y para que puedas liberar esa protección, ¿sí? Tenés que desconectar el equipo, y cuando la tensión sobre este capacitor o sobre el pin de BCC cae por debajo de 4 volts, se desconecta el latch y puede volverse a inicializar el integrado cargando el capacitor con 12 volts. ¿Sí? Bien. Tenemos acá la pata de Brownout. ¿Ven? También como en los equipos antiguos. Este integrado se usa en LCD, o LED. Entonces fíjense que acá también estamos midiendo cómo está la tensión de red. Entonces fíjense que si yo tengo en la pata 1 más de 0,5 volt, el integrado está apto para que pueda arrancar. O sea, con la condición de llegar a 12 volt en el BCC, más de tener más de 0,5 en el pin 1, el integrado está apto para arrancar. Ahora, si la tensión en este pin aumenta por encima de 3 volt, o sea que toca los 3 volt, automáticamente se corta la excitación en la pata 5, porque está midiendo que la tensión que estás teniendo acá en la primaria es muy grande, hay mucha tensión, ya es peligroso. Y por ende, lo mismo si superás los 5 volt. Ojo, llegar a 3 volt no es con latch, es cortar excitación a la pata 5. Si la tensión de red se normaliza y cae, nuevamente se vuelve a conectar el integrado y vuelve a empezar a funcionar. Ahora, si en la pata 1 supera 5 volt, otra vez el latch aparece. Para desconectar el latch, tenés que caer por debajo de 4 volt en el pin 6. Fíjate que esta protección por ahí tu equipo no la trae, y algunos sí. Fíjate, protección de sobretensión. O sea, fíjate que cuando hay acá un evento de sobretensión, el diseñador decidió no utilizar el pin de BCC, sino que decidió utilizar una protección externa. Pero fíjate que cuando alcanzás los 16 volt, se dispara el transistor Q806, hace conducir a Q805, y desde este mismo pin, ¿qué hace? Fuerza el pin 1 por encima de 5 volt y activa el latch del integrado y lo bloquea. ¿Sí? Hay versiones que esto no lo utiliza. ¿Por qué? Y porque vos ya tenés el propio BCC del integrado que tiene protección de OVP. Claro, 2,6 volt más. ¿Sí? Pero bueno, acá, por eso se lo marqué en amarillo, que hay versiones que seguramente tu versión, que es más económica, no lo trae. Así que de esto olvídate, pero te explico cómo funciona. Acá también tenés, si querés información, todo parte de lo que yo puse ahí, de los arranques y el funcionamiento. ¿Sí? Es una fuente que trabaja en modo cuasi resonante. El modo cuasi resonante de esta fuente no lo sensa como en otras fuentes a través de un bobinado, sino que nosotros tenemos acá, sobre el MOSFET, tenemos esto, en la construcción del MOSFET. Tenemos esto, y tenemos esto. Así que, en ese sentido, en el momento que el FET está cortado, a través de la propia capacidad parásita que tiene el bobinado, más el capacitor de resonancia C808 y C811, a partir de ahí, a través de este capacitor interno, le da la información al pin 5 de cómo está desmagnetizándose el núcleo del transformador. Una forma diferente de medirlo, que lo estuve leyendo hoy en el datasheet, que lo tienen ahí dentro de la hoja de datos que les puse yo acá. O sea, el modo cuasi resonante, ¿qué es? Bueno, se trata de que la fuente sea eficiente. Para que la fuente sea eficiente y rendidora, cada ciclo vos tenés que asegurarte de vaciar el núcleo del transformador.
O sea, que toda la energía que le pediste la entregues toda la carga, vacíes el núcleo casi por completo. Eso te va a generar que cuando tengas que poner a conducir el MOSFET, no lo vas a poner a conducir en un gran pico de corriente, entonces el MOSFET no se va a estresar, sino de la otra forma se estresa, y al vaciar completamente el núcleo del transformador, no hay remanentes de magnetismo en el núcleo, en cada ciclo, entonces tiene mejor rendimiento. Ese es el motivo de utilizar el modo cuasi resonante, ¿sí? Los fabricantes tratan de los integrados de que todos los circuitos rindan mucho más, que gasten menos energía y que tengan mejor rendimiento, ¿sí? Así que bueno, vamos a volver a esto que es la parte que más te interesa, ¿sí? Que creo que les complica la vida. Marce, la resistencia de R814, cuando el más B llega a su punto normal, 125, en el Zener siempre está constante los 15 volts, ¿no, Marce? ¿Cuál es la R814? Ahí el... Acá. Sí, Sí, no, sí, no, vos acá, claro, vos acá, ¿sí? Lo que te asegura este punto que tenés acá es tener acá en la base o en la compuerta 11 volt. Exactamente 11 volt. Al tener 11 volt, cuando vos tengas acá, en este punto, 12 volt, o sea, si 12 volt acá menos los 0,6, te quedan 11,3, ¿sí? Tenés el emisor más alto que la base, no conduce, cuando estás en modo on. Y cuando te pasás stand-by, no va a alcanzar a llegar a 11 volt, porque desde donde vos estás alimentando, la tensión se cae a 8,3. Pero eso te asegura, la conexión de este Zener acá, te asegura que si a vos este diodo se te abre y la tensión acá en este punto es de 50 volt, acá te va a quedar en 10,3 volt. Claro. Aunque sea que este de la vida por la causa, pero acá te va a quedar 10,3 volt. Por eso tiene el anclado con un Zener. Si lo vemos acá les puse, miren, de otra forma, porque apareció después una versión, acá se los dibujé de otra forma, el Q802, para que lo entiendan, ¿ven? Esta es la rama de los 50 volt, la que tenemos acá, del D809. Entonces, fíjate una cosa, acá se ve mucho mejor, acá viene la resistencia R814, que polariza el Zener de 8,2. 8,2. Entonces, acá en el emisor, para manejar el stand-by, alrededor de, porque acá tenemos los 8 más lo que caen por la resistencia, tenemos 7 volt, y con eso alcanza. Pero, cuando ustedes tienen que probar todo el control, esta resistencia momentáneamente, puentéenla. Porque estos saben que es una versión mejorada, ¿sí? Que actúa como un limitador de corriente. Entonces, acá tenemos 0,7 de juntura, ¿sí? Y acá tenemos 2 diodos. Cuando acá caigan 0,7 volt, este conjunto de diodos se pone en paralelo con esto que tenemos acá y limita la corriente. Está como esto es un circuito limitador de corriente. Se lo agregaron a propósito, porque han tenido problemas. Y acá venimos lo mismo, los 5 volt y los 3,3 volt. ¿Ven? Y acá es la salida del diodo de 813. ¿Ven? Que por un lado sale directamente los 12 volt, por el otro lado pasa a través de Q201 y genera los 8 volt. Y de los 8 volt los 5 VA, que son cuando estoy en modo on. ¿Sí? Esto lo agregué yo como dibujo que no está en lo otro. Esto también se los puse ahí en el PDF. ¿Ven? Yo se lo dibujé para la versión de 110 volt. La versión de 110 volt, la R814 de 18K. Fíjense que acá la R814 es 33K. Pero bueno, no importa, para la parte práctica es lo mismo. Acá tienen todas las pruebas que hay que hacer, que es lo que yo tenía anotado que hacía. Primero, sacar opto y colocarlo en el probador, la sección opto. Puentear R849 de 10 ohms y base emisor de Q808. O sea, puentear que esta resistencia que está acá, la R849, y base emisor de Q808. Base emisor de Q808. Igual, aclaro, como le dije a Maxi, que pruebe primero el modo on.
Pero acá está toda la prueba que yo se los di a ustedes esto. Cuarto, tercero, aplicar 7 volts sobre D809. ¿Dónde tenemos D809? Acá. Luego, el LED debe prender ya que con 21 volts se llega a 2,50 volts sobre la compuerta del TL431. Bueno, para el caso del televisor 21 pulgadas, bueno, con 21 volts ustedes logran, acá, perdón, los 2,5 volts. Por eso que esto es para cada marca, para cada tamaño de pantalla diferente. Por eso yo le dije a él, unibase emisor, aplica tensión acá, a ver en qué punto llegar a 2,5 volts metiendo 12 volts acá. Probame el standby primero de esa forma, para que te sea más fácil. Una vez que te funcionó ahí, lo probás, repetís la operación poniendo tensión 8 volts acá. Y acá está para comprobar el horizontal, levantar el jumper J206, que va a la pata 28 del micro, porque si no se corta la excitación, y colocar de pata 28 del micro a los 5 volts una R de 10K. ¿Y dónde tenés los 5 volts? La pata 8 de la memoria, es lo más fácil de encontrar. Ahora, todo esto explicado así, hay que ponerlo en práctica, muchachos. Si no ponen en práctica las cosas, no van a funcionar. Está bien lo que le está pasando a él, se topa con problemas. Bueno, acá yo le estoy ayudando a que pueda salir el problema. Una vez que entienda lo que quiere hacer, va a llegar a la solución, estoy seguro. Vuelvo de nuevo a explicar la parte fría de cómo probarla, que es lo que más me preocupa que comprendan. Entonces, Maxi, sacá Q808 o unibase emisor de Q808 para que no te quede cambiada la orden, porque el micro te puede cambiar la orden. Entonces, lo haces sencillo. Aplicá acá sobre C847, aplicame acá 12 volts. Y comenzás a aplicar tensión acá con la fuente de alta. Seguramente cuando llegues para el equipo que tenías vos a 21 volts o 19 volts y pico, vas a tener los 2,5 volts acá y el LED te va a prender. Tiene que prender sí o sí. Una vez que eso se cumplió, lo que haces es sacar de este punto la fuente de baja, que le habías puesto 12 volts, y ahora corres la fuente de baja y la pones acá. Y comenzás ahora a suministrar tensión para ver si este señor conduce, y ahora empieza a aparecer tensión donde antes le habías puesto vos la tensión. Entonces, de esa forma, ya tenés probado el control en stand-by. Después, para el modo ON, es recontra fácil, porque unís colector emisor de Q808 y volvés de nuevo acá, con la fuente de baja, aplicás 12 volts, que te conviene ponerlo acá, sobre D813 para probar a D815. Aplicás acá ahora, ya tenías 20, 21 o 19, depende con cuánto llegaste a 2,5 volts. Ahora subís el variac hasta llegar a 112 o 125, depende tu tamaño de pulgadas. O sea, ahí te va a aparecer nuevamente los 2,5 volts. Acordate que siempre tenés que tener 2,5 volts en este punto. Cuando vos acá pones ahora una resistencia a masa, en paralelo con R832, la tensión acá se te va a caer si acá me dejaste 21 volts. Entonces vos tenés que volver a recuperar los 2,5. ¿Cómo haces? Subís el variac. Y eso es lo que hace la fuente. Siempre nuestro punto de partida es este, 2,5. Tanto en stand-by como en on. Y si Acá ponele, sí. si ponele que llega a 127 volts y recién ahí prende, estaría mal. Bueno, no, toca el preset, modifica la resistencia esta. No tiene preset, está puenteado. Bueno, tiene puesto una resistencia. Esa sola nomás está. Creo que 833. Bueno, tiene una sola, está bien, tendrá una sola. Bueno, si la tensión te parece alta, controla la R1 que no esté alterada. Si la R1 está bien, bueno, hace una cosa, aumentala de abajo, ponele 4K7. O sea, vos ajustás lo que quiera la tensión de salida. ¿Y cómo lo vas a ajustar? Sin correr ningún riesgo, porque vos lo hacés con el horizontal desvinculado, la fuente desenchufada y aplicando tensión con la fuente de alta. Entonces, no tenés ningún riesgo. O sea, vos vas a definir qué tensión de salida querés. La tendencia es a sacarse de encima los presets. Primero, por los costos. Segundo,
porque el preset con el tiempo empieza a alterarse. Se pone ruidoso, se pone intermitente porque es mecánico, entonces trae problemas. ¿Sí? Entonces yo creo que el principal, primero que ocupa mucho lugar en un diseño, entonces como hoy hay componentes de buena precisión, ya dejan ajustado con las resistencias que necesita la fábrica la tensión de salida que quieren. ¿Sí? Por eso que nosotros tenemos que conocer después nuestros componentes para saber cuando vamos a ajustar qué tensión queremos tener a la salida. Así que bueno, pues si vos cambias esta resistencia y al 1% y le pones una tuya que tiene 10,5K, ¿y qué va a pasar? Que la tensión de salida va a tender a aumentar. Bueno, vas a tener que compensarlo con otra resistencia. ¿Me entendés? Así que bueno, creo que estaría todo explicado. Ahora tenés que poner manos a la obra. No tenés otra. Dale, gracias. Bueno, suerte. Ahí está. Bueno, ya cumplí contigo.